Kyle Larson impone su ley en Kansas. El año pasado ganó, este año vuelve a ganar. En circunstancias un pelín distintas, no muy distintas, pero un pelín distintas. Y bueno, es su tercera victoria de temporada, Mario. Efectivamente, y bueno, qué decir, ¿no? Es decir, si bien es cierto que durante la temporada yo creo que se le ha visto un poquito menos, con esa velocidad bestial que tenía el año pasado, se le ha visto un poquito más descafeinado en algunas carreras, pero bueno, es ese piloto que siempre está ahí y que siempre acaba apareciendo, ¿no? Y pues te puede firmar un fin de semana de estos absolutamente dominantes, ya lo hizo en Bristol. De nuevo, Kansas diferente, ¿no? Tuvieron que también pasar bastantes cosas entre medias, pero se le veía desde el inicio como el coche más rápido y efectivamente pues acabó cumpliendo con esa victoria que es la tercera de la temporada. En las últimas 7 carreras no ha bajado del top 5 o solo ha bajado del top 5 con aquel terrible fin de semana que hizo en Darlington y ¿no? Bueno, ya se sitúa líder del campeonato, un poco el favorito también a ganar esa temporada regular este año. Así es, vamos a hacer un pequeño resumen de la carrera rápidamente, así por encima, con pequeños puntos clave. Ya sabéis que la pole position la hizo Kyle Larson, que fue, por cierto, la primera pole position del fin de semana, perdón, de la temporada, y también su primera pole en Kansas. No había conseguido la pole position nunca Kyle Larson aquí. Curiosamente salían primero y segundo los dos pilotos que hicieron aquel final apretado más apretado de la historia de la NASCAR el año pasado, porque Chris Buescher salía en esa segunda posición. Como digo, Kyle Larson salió primero y lideró prácticamente toda la parte del primer stage, que fue interrumpida por una bandera amarilla en la vuelta 6 por una rotura de motor de J. Allmendinger. Luego tuvimos las paradas en verde alrededor de las vueltas 35 y 45, donde Larson perdió momentáneamente el liderato por el tema de las paradas, pero luego en la vuelta 48 lo volvió a recuperar. William Byron, justo después de hacer las paradas, sufrió un pinchazo. Es algo con lo que han sufrido mucho tanto en Texas como en Kansas, sobre todo en la práctica. Aquellos que veáis las prácticas veis que sufren mucho, y esto tiene que ver un poco también con las presiones. Ya hablaremos algún día sobre esto, porque es cierto que Goodyear a veces es muy agresivo con sus compuestos, que de hecho aquí cambiaron precisamente el lado interior, pero también los pilotos y los equipos han hecho un poco de crítica a sí mismos y han dicho, bueno, es que también nosotros estamos llevando una serie de presiones que quizás dificultan el que el neumático aguante. Solo 20 coches terminaron el primer stage en vuelta del líder, y el top 5 pues fue Larson, Elliott, Blaney, Cindric y Bowman. El segundo stage, pues bueno, un duelo de Larson y Elliott muy interesante en la resalida. Larson se puso al frente y abrió hueco antes de las paradas, que llegaron sobre la vuelta 115. Hamlin perdió tiempo en boxes, que lo veremos con esa tuerca o tuercas revoltosas, y Josh Berry pues bueno, se marcó una interesante remontada, con también un Chase Elliott que llegó muy bien a la parte final del segundo stage, que parecía que podía llegar a Larson, y finalmente se diferenciaron por tan solo 79 milésimas en el paso por meta, ¿no? Por lo tanto, en este segundo stage ya lo que vimos es, sí, Larson está siendo el mejor, pero ya parece que hay pilotos que se están poniendo a tono, ¿no? Los Hamlin, Elliott parecían que podían ser una amenaza para Larson en ese stage final. Que bueno, el Stage 2, como digo, lo ganó Larson, Elliott en segunda posición, Blaney tercero, cuarto Berry y quinto Christopher Bell. Y el tercer y último Stage, pues bueno, Elliott lideró brevemente tras las paradas porque le dejaron en primera posición. Keselowski sufrió un reventón y se chocó contra el muro, lo que provocó una primera bandera amarilla en este primer Stage, que bueno, fue la consecuencia de varias banderas amarillas consecutivas, porque bueno, hubo caos en las resalidas con Ty Dillon, Kyle Busch y Justin Haley como protagonistas. Larson sobrevivió a todo este caos y se mantuvo al frente, además aguantando muy bien el ritmo de sus neumáticos, y bueno, pues tuvimos esas últimas vueltas donde Ryan Blaney venía muy fuerte, donde venía recuperando mucho tiempo con esos neumáticos que parecían tener más vida. Larson estaba sufriendo, pero finalmente Larson consiguió aguantar en esa primera posición, pese a que Blaney venía con todas por detrás. De hecho, Bell quedó segundo, no fue Blaney el segundo, pero que entraron los tres muy cerquita. Es la victoria número 32 de Kyle Larson en la Cup Series, la tercera del año y la tercera que consigue en Kansas. Datos rápidos, Mario, antes de que nos des un poco el valor ya final de la carrera. Vueltas lideradas por Kyle Larson, 221 de 267, un 82% de la carrera. Habla muy bien de él, que de hecho en Bristol también hizo una de estas, lideró si no la totalidad, casi todas. La victoria número 32 de Larson. ¿Llegará antes la 33 de Larson o la de Fernando Alonso? No, bromas aparte. Igual a Dale Jarrett en la lista histórica. Tercera victoria del año.
lo cual iguala a Christopher Bell, los dos pilotos con más victorias. Tuvimos un total de 5 banderas amarillas, obviando los stages, y 3 de ellas fueron prácticamente consecutivas en ese inicio del tercer stage. Solo 18 coches acabaron en la vuelta del líder, lo cual denota que Kansas pues, es un circuito muy de ritmos y de gestión estratégica. Y por último tuvimos 9 cambios de líder con 5 pilotos distintos tomando la punta. Así que Mario, yo de Kansas me llevo conclusiones muy buenas. Sí que es cierto que esas 3 banderas amarillas consecutivas nos dinamitaron un poco el final, porque yo creo que hubiésemos disfrutado muchísimo de la gestión de neumáticos. Y una vuelta más, y yo creo que Blaney se hace con la victoria, ¿eh? Hubiese estado ahí, sí, eso es verdad. Bastante disputado, aunque el dato de las vueltas lideradas de Larson yo creo que no refleja bien lo que fue la carrera, ¿no? Sí que es cierto que pudo liderar cómodamente, pero hubo muchos candidatos que estuvieron en todo momento con la opción de llegar a pelearle. Lo único que, bueno, algunos de ellos pues se quedaron fuera de la pelea, ¿no? Iron y sobre todo, bueno, pienso ahora en Brad Keselowski. Un Keselowski que, por cierto, con este resultado sigue sin conseguir un top 3 en toda la temporada. Va en el puesto número 33 de la general, algo casi sin precedentes en su trayectoria. Creo recordar que en 2022 también tuvo un inicio muy malo, pero sorprende muchísimo, viniendo de la temporada que venía. Y sobre todo, bueno, el hecho de que tanto Chris Buescher, que va 12º, como Ryan Preece, que va 16º, yo creo que están cumpliendo bastante bien con lo que se pide de ellos. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, vuelve Josh Berry a firmar un buen resultado, que sí que es cierto que le iba haciendo falta con ese top 10. No lo conseguía precisamente desde que ganó la carrera de Las Vegas y poco más que decir. Yo creo que la carrera, interesante por supuesto. Kansas yo creo que es un circuito que da que es garantía de buenas carreras, pero esas 3 banderas amarillas ya no solo te dinamitan un poco lo que es el último stage, sino que te desenganchan mucho, ¿no? Sobre todo yo creo que al espectador estadounidense, entre cortes de publicidad y demás, es algo que corta un montón el enganche que pudieras tener por esa carrera y sobre todo no da buena imagen de lo que es la parrilla, de lo que en teoría son pilotos profesionales. Y no hubo una cuarta porque casi que no quisieron, ¿no? Porque en otras situaciones yo creo que incluso son muy, bueno, no creo que lo hubieran sacado en otras situaciones, ¿no? Pero son muy dados a dar al botón, ahí fueron más flexibles, ¿no? Así que nada, punto positivo eso, que yo creo que fue una carrera bastante disputada pese a los números, algo que se iba echando un poco en falta. Y punto negativo, precisamente ese inicio mediados de Stage 3 arruinado un poco por las amarillas. Hay que decir que en ese proceso de las banderas amarillas, justo tenía yo ahora puesto aquí un vídeo que vamos a ver de las tuercas revoltosas de Denny Hamlin. No fue esta parada en boxes complicada la que dejó a Denny Hamlin fuera, fue un problema con el embrague que hizo que no pudiese salir de boxes en una de las paradas, pero precisamente Mario... fue en estas banderas amarillas consecutivas, ¿no? Donde perdimos a 2 de los grandes favoritos para la victoria, ¿no? Porque si bien Kyle Larson era el piloto que lo estaba haciendo fenomenal, había 2 nombres que parecía que tenían, si no el mismo ritmo, estaban muy cerca de tener el mismo ritmo que Kyle Larson. Y era uno, Chase Elliott, que estaba haciendo un carrerón, y en estas banderas amarillas tuvo una parada muy mala y ya se fue al carajo, perdonad la expresión, pero se fue, bueno, pues toda opción de victoria para el piloto de Hendrick. Y luego Denny Hamlin, que estaba haciendo una muy buena carrera, que remontó en varias ocasiones al verse en 10ª posición y volvía a estar ahí metido, pero que no fue el fin de semana, desde luego, para el número 11, que viene de una rotura de motor hace una semana, y aquí en una oportunidad para conseguir muy buenos puntos, pues ese embrague hizo que fuese complicada. Y bueno, Mario, quería yo enseñar este vídeo que fue, bueno, algo bastante gracioso, según lo quieras ver, y fue, lo vamos a ver aquí, la tuerca revoltosa. Voy a quitar un momento el chat para que lo veamos un poco más tranquilamente, y de hecho lo voy a poner de nuevo. Fíjense, aquí cuando quitan la primera rueda, hay un momento en el que apenas se ve, pero si os fijáis entre las piernas del mecánico que está de rodillas, vais a ver cómo de repente cae algo. Ahí lo vais a ver. Ay, no se ha llegado a ver del todo, pero ahí ahora mismo, entre las piernas del mecánico, hay una tuerca. El mecánico aquí ya se ha dado cuenta de que esa tuerca se ha caído. Y como veis, con la mano izquierda ahora mismo, está cogiendo una de las tuercas de repuesto que tiene en la espalda. Pero... para más Inri, cuando va a poner esa tuerca, también se le va a caer la tuerca, Mario, como vemos. Y ya no es que tenga que ir a coger esa tuerca, sino que el tire carrier, que está justo detrás de él, encuentra la otra tuerca. Aquí vemos cómo las 2 tuercas, la que se cae primero y la que se cae después, están... bueno, es increíble esto. Y finalmente...
el Tire Carrier es el primero que se hace con la tuerca y es el que la pone aquí en el coche de Hamlin. Como digo, dejo el vídeo para que lo vayáis viendo de nuevo poco a poco. Como digo, Mario, esto no definió la retirada de Denny Hamlin. Esto, pues bueno, fue una de las paradas negativas. ¿Qué definió la retirada de Denny Hamlin? Pues esos problemas con el embrague, que como vimos en una de las onboard al final, el coche sí que aceleraba, pero el problema es que ese embrague no estaba funcionando y no conseguía engranar la marcha y por tanto no conseguía salir de boxes. Bastante mala suerte, por cierto, porque es el segundo abandono consecutivo que firma el piloto de Virginia. Y nada, parecía, de nuevo, leí a gente, a Isaías Barragán, un gran experto de esto del motorsport en Twitter, decir, es el piloto con más mala suerte del mundo, espero que gaste toda la mala suerte ahora y luego ya en los playoffs sea una cosa diferente, ¿no? Pero estos dos últimos abandonos, primero lo de Texas y ahora esto, pues dinamitan un poco, yo creo, sus opciones al título de temporada regular, porque ahora mismo está ya a más de 100 puntos del líder, que es Kyle Larson.